Recording is on. Nos toca analizar hoy la clasificación de los contratos. Para ello, empezamos señalando que el Código del 2015 establece un sistema de clasificación variada de a pares a partir del artículo 966 y hasta el artículo 970, donde establece o mantiene 4 categorías de clasificación de contratos que vamos a analizar. Acá se ha reducido el número de clasificaciones que traía el Código de Vélez a estas 4 de los artículos 966 a 970, viendo en ese sentido que la histórica clasificación que realizaba Vélez ha sido limitada en este sentido a estas 4 categorías que vamos a estar viendo. Han quedado fuera de esta clasificación, por ejemplo, los contratos reales o consensuales, y las otras categorías que la doctrina venía incorporando. En este sentido, es conveniente destacar la necesidad o no de que el código, un cuerpo legislativo, un cuerpo normativo, contenga alguna actividad que podría entenderse meramente doctrinaria, como es clasificar los actos jurídicos bilaterales. A lo largo del código son distintos los negocios jurídicos en los cuales, y los institutos en los cuales se van señalando la necesidad de establecer la clasificación para estimar o desestimar si el contrato en cuestión, conforme a su clasificación, va a estar o no comprendido en el instituto bajo análisis. Lo vamos a ir viendo esto en cada clasificación. En ese sentido, nos da la clasificación un mecanismo o una herramienta de diagnóstico mediante la cual vamos a poder, los que estemos frente a ese negocio jurídico como operadores del sistema, determinar en una suerte de diagnóstico clínico si realmente el negocio jurídico es nominado o no, qué institutos se le van a aplicar o no, y en ese sentido no podríamos dejar de tener en cuenta las viejas clasificaciones de Vélez, que algunos doctrinarios las vienen siguiendo, e incluso una clasificación aún más moderna, que tiene en miras la noción de cómo fue negociado y cómo fue celebrado el acto jurídico bilateral. La hemos mencionado en los capítulos de consentimiento, en los capítulos de forma, y nos referimos a aquella clasificación no especificada en el Código Civil y Comercial que establece que hoy por hoy los fenómenos de contratación y celebración de los contratos se clasifican en paritarios o tradicionales, de adhesión, de consumo y mixtos, a los cuales ya hemos hecho referencia. Entonces, sumando esa clasificación a la contenida en los artículos 966 a 970, vemos cierta bondad en incluir este sistema de clasificación de los contratos con esta doble función. Un diagnóstico para establecer el tipo de negocio jurídico al que nos estamos enfrentando como operadores del sistema, y a la vez para evaluar en cada instituto previsto en el código si el negocio jurídico en cuestión es aplicable ese instituto o no. Vamos a analizar estos institutos y relacionándolos con la clasificación en cada caso. Entonces, la primera clasificación que mencionamos es esta en relación a la forma en que ha sido negociado y celebrado el contrato y que decimos que no está contenida en el Código Civil y Comercial. Entre las sí contenidas, destacamos en primer lugar el artículo 966, que clasifica los contratos en unilaterales y bilaterales, estimando la diferencia en la dirección de las obligaciones. Si las obligaciones son unilaterales y una sola de las partes se obliga hacia la otra, va a ser un contrato unilateral, y en cambio si la dirección de las obligaciones de las partes en este negocio jurídico son recíprocas y de uno hacia otro, por supuesto el contrato va a ser mencionado como plurilateral. Al mismo tiempo, bilateral. Y decíamos, al mismo tiempo, debemos destacar esta figura que se hace una mención somera en la última parte, en el último párrafo, en el último renglón del artículo 966 de los contratos plurilaterales, donde ciertamente
han sido identificados por la doctrina, entre la cual incluimos, por supuesto, al profesor Gersi, en el sentido que el contrato plurilateral es, en el caso del código, asemejado a los contratos bilaterales. De hecho, se le van a aplicar las normas supletorias de los contratos bilaterales, tal como lo está disponiendo el propio artículo 966. En este sentido, el contrato plurilateral es asemejado entonces a aquel al cual apunta a la cantidad de partes y no a la cantidad de partes obligadas en este sentido, y por eso referimos como un contrato plurilateral aquel que tiene muchas partes y las partes obviamente se van a obligar en forma recíproca. Acá podemos incluir a negocios jurídicos más complejos, como un negocio de compraventa de un automotor a plazo vendido por la fábrica o la concesionaria a través del plan de ahorro, donde vamos a incluir contratos de compraventa, contratos de crédito, contratos de seguro, y vamos a seguramente involucrar distintos negocios jurídicos en la misma figura. Por su parte también, ahí vamos a destacar que un contrato podría nacer unilateral y transformarse con el tiempo o con la vida de ese negocio jurídico en un contrato plurilateral. Por ejemplo, un contrato, un estatuto de una sociedad unipersonal que nace con un solo socio, puede el día de mañana transformarse y complejizarse hacia una sociedad de varios socios y donde las obligaciones de los socios pasarían a ser recíprocas y por lo tanto de unilateral pasarían a ser bilaterales. En este sentido, vamos a señalar que en los contratos típicos unilaterales o clásicos tradicionales unilaterales incluiríamos ciertas figuras de la donación, de la fianza, el depósito gratuito, el comodato, mientras que entre los onerosos vamos a incluir los tradicionales compraventa, permuta, locación, y en los plurilaterales estábamos mencionando contratos más complejos, como algunos escenarios de compraventa, algunos escenarios de permuta, el leasing, el fideicomiso, compraventa en planes de ahorro y demás. En el caso de los contratos bilaterales, los vinculamos con distintos institutos previstos a lo largo del código, en los cuales en el propio instituto se prevé la aplicación de ese instituto para contratos bilaterales. Así, por ejemplo, el artículo 332 incluye a la lesión a la cual, determinando la competencia de la lesión para los contratos bilaterales. El artículo 1031 estima la posibilidad de pedir la suspensión del contrato en los contratos bilaterales. El artículo 1032 estima la tutela preventiva en materia de efectos también para los contratos bilaterales. En la unidad temática de extinción de los contratos, en el supuesto de declaración de la voluntad de extinguir por una sola de las partes, se establece también que va a estar vigente en los contratos bilaterales, el sistema previsto entre los artículos 1079 y 1081, en relación a la resolución total o incluso parcial por incumplimiento, siempre que hablamos de resolución en este caso va a ser por incumplimiento, la cláusula resolutoria implícita. También se prevé la aplicación de este instituto supletorio en los contratos bilaterales. Bien. La imprevisión también es una figura que se aplica en los contratos bilaterales, la frustración de la finalidad, en el artículo 1090, que la analizamos cuando vimos causa. También va a incluirse en este instituto los contratos bilaterales. Y ahí entonces utilizamos la clasificación como mecanismo para evaluar si un contrato o no, en este caso bilaterales, son aplicables, son materia de ese instituto en particular. Bien, en segundo término, el
código establece en el artículo 967 una clasificación entre contratos onerosos y contratos gratuitos, que no debe ni puede confundirse con la clasificación anterior, la del 966, determinando que los contratos van a ser onerosos cuando las ventajas se procuran en relación a una sola de las partes, concedidas por la prestación que se obliga a prestar la otra parte. Y son a título gratuito cuando estas ventajas se aseguran a una sola de los contratantes, a una sola de las partes, sin tener una prestación a cargo de la otra. En el mismo sentido, la función de gratuidad también la analizábamos en relación a aquellos contratos que son gratuitos, estableciendo entonces que se aseguran a uno de los contratantes una ventaja sin perjuicio de que el otro no tenga ventajas y sin perjuicio que sean bilaterales, en algún caso tengan alguna obligación menor a cargo de una de las partes. Por ejemplo, en el contrato de comodato, el comodante va a tener la obligación de recibir el inmueble ante la intención de reintegrarlo o la cosa que es objeto del comodato. Y mencionamos como contratos típicamente gratuitos la donación o el comodato, en figuras particulares que vamos a ir analizando en la parte especial cuando veamos esos contratos, en particular, esos contratos, esos negocios jurídicos en particular. Sí destacamos que puede generalmente haber mayores recaudos formales para el otorgamiento de actos a título gratuito, como vamos a ver en el punto siguiente, en la clasificación siguiente. Es relevante el encuadre de un contrato como oneroso gratuito en la medida que hay relación directa con ciertas reglas de capacidad e inhabilidades para realizar o para otorgar el consentimiento relacionadas precisamente con esta clasificación de oneroso gratuito. Por ejemplo, en la primera parte del código, en el artículo 28 o 29, se establece que la persona emancipada requiere autorización judicial, va a requerir o no autorización judicial de acuerdo a si tiene autorización. La persona emancipada requiere de autorización judicial para disponer gratuitamente de sus bienes, ya sea el caso si tuvo autorización o no judicial para hacerlo. También en el 267 se hace mención a un supuesto de gratuidad en los contratos. En el artículo 338, relacionado con el fraude, en la teoría general del acto jurídico, se establece la necesidad de determinar si un acto es a título gratuito o no. En la lesión también, que la mencionábamos antes con los contratos bilaterales, se va a aplicar o se va a estimar si el contrato era gratuito o no para hacer este diagnóstico, esta evaluación de las prestaciones en juego con el artículo 332 en la lesión. La obligación de saneamiento, también estudiada en materia de efectos, en la unidad temática de efectos de los contratos, relaciona si el contrato es oneroso para determinar si de él se van a derivar las obligaciones de saneamiento. Recordemos el artículo 1033, junto con el 1034, que hablaba de evicción y vicios ocultos. Entonces son distintos institutos que se van a relacionar con la clasificación de los contratos y ahí vemos en la práctica las ventajas o no de realizar estas clasificaciones. Bien, a continuación el artículo 968 determina si un contrato es conmutativo o aleatorio, de acuerdo o estimando que los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas van a ser para todos los contratantes en forma cierta y van a ser aleatorios cuando esas ventajas o posibles pérdidas, estima el artículo 968, para uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto. Entonces ahí tenemos una remisión directa a la clasificación que se hacía en la parte general con los actos jurídicos y también en obligaciones. Recuerdo a la conmutatividad o aleatoriedad de ciertos tipos de negocios jurídicos como el juego y la apuesta. Acá destacamos la diferencia que va a existir entre
el área propia del riesgo del contrato, va a tener mayor o menor ganancia, de realmente si hay o no alguna intervención en la voluntad de las partes o son aleatorios por la naturaleza, supuestos especiales que deben ser diferenciados, ¿no? Entendiendo que el concepto de aleatorio, contrato aleatorio, va a estar en cierta forma como una condición suspensiva. Y en el aleatorio, el negocio, las ventajas o pérdidas de ese negocio jurídico van a depender, por supuesto, de un hecho incierto y futuro, al cual las partes no van a tener incidencia, por supuesto. En cambio, el sujeto, el contrato o el negocio jurídico sujeto a condición, sí, ahí va a tener vinculación directa con la voluntad de la parte y de hecho va a ser la parte la que va a determinar el nacimiento de la obligación, si es suspensiva, o la extinción de esa obligación, si es resolutiva la condición a la cual se sujeta el negocio jurídico. Bien, por supuesto tenemos la última categoría con los contratos formales, perdón, no es la última, porque nos quedan los nominados y nominados. En el 969 tenemos los contratos formales, que por supuesto los vamos a relacionar con la unidad temática de forma, donde la ley establece para ciertos contratos la forma solemne. Estos son los contratos a los cuales Gersi estimaba, para los cuales Gersi estimaba que la forma era un elemento estructural esencial. Los contratos formales previstos en 969, donde se menciona ya que hay ciertos actos jurídicos, ciertos negocios jurídicos que van a llevar la categoría de contrato formal solemne. Incluso este 969 establece que van a ser nulos si esa nulidad no ha sido satisfecha, dice el artículo. Pero acá siempre hablar de nulidad es un tema delicado. Acá entendemos que la nulidad a la cual se refiere el 969 es una nulidad relativa en general, ya que de ese contrato se van a derivar efectos en los términos del artículo 1018 que vamos a estudiar en el capítulo de forma. Y la nulidad a la que se está refiriendo el artículo 969 implica la nulidad o validez del acto jurídico o el incumplimiento de la forma de ese acto jurídico para dar por concluido el negocio jurídico que las partes querían realizar. En este sentido, si las partes lo que querían era realizar la transferencia de dominio por compraventa de un inmueble, obviamente la realización de un boleto de compraventa y no una escritura pública conforme el inciso 1 del artículo 1017, va a aparejar que ese contrato es nulo en el sentido, ese boleto de compraventa que no es una escritura, va a ser nulo en el sentido de que no es suficiente o no satisface los requisitos de solemnidad para que se haya producido la transferencia del dominio por compraventa de ese inmueble. Aunque a ese contrato le va a quedar, ese boleto de compraventa le va a quedar la validez residual prevista en el artículo 1018, donde las partes se han obligado a otorgar la forma pendiente. De hecho, existe en el Código Procesal la posibilidad de exigir el cumplimiento del contrato de escrituración, el cumplimiento de la forma pendiente. Y el contrato termina diciendo el 969, va a ser un medio de prueba en ese sentido, un medio de prueba de a qué se han obligado las partes. Por último, el artículo 970 estima la categoría de contratos nominados o innominados, modificando así la categoría en el sentido de que antes en Vélez lo mencionábamos como contratos típicos o atípicos, para llamarlos ahora conforme, no criticaba, pero adecuaba la doctrina en nominados e innominados. Y entonces van a ser nominados aquellos contratos en los cuales el propio código o alguna ley los regule en forma especial.
y a la vez determina una suerte de grado de prelación, el artículo 970, dirigida a aquellos contratos innominados, en los cuales debemos hacer referencia cierta al artículo 963, con la prelación dispuesta en esa prelación normativa que habíamos analizado en uno de los primeros bloques temáticos de los contratos en materia de definición y evolución, la prelación normativa prevista en el 963, estimando entonces que el 970, en base a qué normas va a estar regido aquel contrato innominado, y establece esta suerte de orden en los 4 incisos, previendo primero que se va a aplicar la voluntad de las partes previstas en el contrato, en segundo término, las normas generales sobre los propios contratos y obligaciones, esto con el 963 que estábamos mencionando, y en el inciso C, los usos y prácticas del lugar de celebración, y por último, el inciso D, las disposiciones correspondientes a los contratos nominados que sean afines, por analogía, compatibles, y se adecúen a esa finalidad. Acá también, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que alguna doctrina clasifica, amplía la clasificación realizada en contratos nominados y nominados, hablando de contratos nominados directos o indirectos, donde hay ciertos contratos o negocios jurídicos que, si bien están nominados, están específicamente regulados, quizás por 2 o 3 normas, 2 o 3 artículos, en las restantes institutos de ese negocio jurídico se remiten a otra figura de mayor importancia o mayor peso específico, como puede pasar con la compraventa y la permuta, donde la compraventa va a ser un contrato nominado directo, porque tiene regulado todo el elenco de institutos que la comprenden, y la permuta quizás pueda entenderse como un contrato nominado indirecto, donde se la define, se establecen un par de institutos, un par de obligaciones en un par de artículos en particular, y en un cuarto o quinto artículo de la permuta hay una remisión a la figura de la compraventa como contrato nominado directo. Entonces, en ese sentido, la compraventa es un contrato nominado directo y la permuta será un contrato nominado en forma indirecta, más allá de la otra rama que llamamos contratos innominados.